esperpénticas, genuinas, increíbles. Puede que me esté haciendo mayor, pero ¿por qué no puedo decir que los Juegos Olímpicos de París han sido los mejores en 34 ediciones? Creo que eran 34. Bueno, desde el 2000, 2800 antes de Cristo, que fue la primera. No, te pueden echar 34. Bueno, da igual. Increíbles. Las mejores o las inéditas Juegos Olímpicos de París 2024. Empezando por su apertura, ¿vale? Esa del caballo, que si el río Sena, que si las pateras de los inmigrantes, la llegada de los barcos a la ciudad del amor, como si fueran los, ¿cómo se llamaban? Los italianos cuando llegaban a la ciudad de las estrellas y de las barras de estrellas, que también, por cierto, es una referencia a esa entrada de barcos al país donde van a ir los Juegos Olímpicos del 2028, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sí, porque llegaban a Nueva York, California. No, California queda al otro lado, era Nueva York. California queda al otro lado, pero bueno, da igual, es una referencia desde mi punto de vista que nadie había visto, así que vamos para allí. Desde el caballo, como he dicho, de hierro ese, la bacanal, la última cena de Cristo, ¿qué más? Los binarios o no binarios, las mujeres con pene, bueno, o sea, te digo, un sinfín de cosas que molan analizarlas ahora, lógicamente, por eso es lo que estoy haciendo. O sea, digo, una pasada directamente estos Juegos Olímpicos, brutales, llenas de polémicas y no tantas polémicas, lógicamente. Una de ellas para mí es la vergüenza completamente que ha hecho el equipo español de judo. Vergüenza es poco, o sea, digo, mucha vergüenza, empezando con el simple razón de que no entiendo por qué se han llevado ese tipo de gente. Yo creo que hay más gente más preparada y cualificada que esos, o esas. Por lo menos uno de ellos no considero que tendrá que estar allí. Pero yo no soy nadie para meterme con ellos, yo no soy el seleccionador. Solo sé que hay cortijos en todos los lados y en todos los lados habrá cortijos. Ya está. Esa para empezar, yo esa la tengo marcada. Luego, pues nada, lo de siempre. El boxeo femenino, la Simone Biles, esa de los huevos, ¿vale? ¿Qué más? Los saltadores de vallas, los saltadores de altura, todas esas mierdas de que ha habido muchas polémicas y que no tienen sentido y alguno. Pero para mí me quedo yo con los detalles más importantes desde mi punto de vista, o sea, aparte de las pateras y el caballo, el muertes y pollas en vinagres y tal, y el toro de Osborne. Vale, me quedo con el turco. Estoy entre el turco, que es el policía ese retirado de Turquía que marcó un plata, es decir, nunca te acordarás del segundo, de la medalla de plata. Vale, pero esta vez sí, el turco quedó segundo, ¿vale? Que lo hizo de puta madre, se con una mano en el bolsillo, con unas gafas de ir por casa y sin protectores auditivos. Yo creo que los protectores auditivos son para ponerte más palote a la hora de disparar, por la simple razón de que esas pistolas no tienen que hacer mucho ruido si son de balines. Pero vale. También tengo que decir de que él quedó segundo por culpa de la mujer. Podía haber quedado primero si la mujer hubiera acertado correctamente. No digo que sea fallo, sino solamente digo que él lo hizo bien y ya está. Pues porque fue medalla de plata en mixto, que tampoco entiendo lo de mixto este año. Este año el campeonato en mixto no lo entiendo. Yo espero también y deseo que le quiten la medalla de oro a la andadora por levantar los pies del suelo.
Dicen que corrió más que andó, pues que lo hagan. No sé, considero que Nadal no tenía que haber ido. Considero y me alegro de que Djokovic haya ganado la medalla de oro, porque eso significa que ha podido contra el sistema. Teóricamente él no se ha vacunado, con lo cual lo anularon durante un año o dos y al final ha conseguido ganar lo que los demás no han ganado estando vacunado. ¿Qué más? El fútbol español me gustó, me alegro por Arnau Tenas. Ya pedir por pedir me gustaría poder hacerle una entrevista y preguntarle a quién le dedica, a qué hijo de puta le dedica esta medalla. Y a partir de aquí para adelante, me da igual. Considero que Arnau Tenas ha sido un chaval que le han puteado en el Barça y le han puteado en muchos sitios. Vale, a lo mejor puede ser que gracias a Luis Enrique esté en el Paris Saint-Germain, pero bueno, eso es otra historia. Eso ya me lo diría él si algún día consigo tener una entrevista con él. A Simone Biles ya lo he dicho, no me gusta, es una mujer de que puteó a la segunda de Estados Unidos hace 4 años y por mucho que ahora haya ganado, han pasado 4 años y yo no se lo perdono. ¿Qué más? Algún español más por ahí tiene que haber que no me guste la historia. Algo más, pero no me acuerdo ahora si frío. No me acuerdo, seguro que hay alguna. Ah, sí, la de badminton, que se retire ya, por favor. Que se retire como Nadal ya. Que dejen pasar a nuevas generaciones. Yo una de las normas que haría es que aquel que ha ganado la medalla de oro olímpica, que no vuelva. Que no vuelva. Lo siento, que no vuelva. Es como el puto pavo ese que salió ayer. No sé de dónde es, de Colombia, por ahí, o Venezuela. Un gordo, una bestia parda, el reg negro. 5 medallas de oro consecutivas. ¿Cómo quieres que alguien gane más? O enseña a la gente, por favor. Y déjate de hostias. Una medalla de oro y ya no participas más. Ya está, eso sí de claro. ¿Qué más? Que ha habido tantas cosas que no me han gustado y tantas cosas que he flipado. Como el breakdance. ¿Breakdance? Tío, como deporte olímpico. Me ha flipado la actuación de Australia. Brutal. No hay palabras para definir lo que es el breakdance. Ya sin tener en cuenta, no tengo palabras para definir el skateboard, el surf, el windsurfing, el no sé qué y todas esas mierdas. No hay palabras. Los Juegos Olímpicos ya lo dije una vez y para mí tendrían que ir gente amateur. Gente amateur. Ya está. Pero no, van los mejores de los mejores. Lo siento, no. Bueno, y sin contar el fútbol femenino, que ya se puede retirar la mitad de las jugadoras que hay allí que juegan a la selección española. De verdad, esas se tienen que haber retirado y tenían que haber dejado pasar a las demás. Normal, como ha pasado en la selección española de fútbol. Son chavales que sí que estarán en el PSG, como el Arnau Tenas, o en el Fútbol Club Barcelona, como el Fermín y el Capontusí este de los huevos, ¿vale? Pero no rascan bola y aquí por lo menos han triunfado y han demostrado su valía. Ahí está la diferencia. Pero bueno, ¿quién soy yo? ¿Un humilde cartero postal? Pues eso, que son una banda de hijos de puta todos. Y con la ceremonia de clausura, pues, ¿qué queréis? Me quedo con todas las tonterías. Yo pensaba que saldría más gente conocida, ¿vale? Es que saldría... pues más gente, en serio. Saldría como Snoopy Dogg, ¿vale? Snoopy Dogg desde el principio al final, Tom Cruise desde el principio al final, y todas esas mierdas. Sobraban los 900, creo que eran 900, ¿cómo se llama esto? 900 atletas dando por culo ahí en medio de la figura esa de la leona egipcia, que eso sí que es conspiranoico. Espero poder ver algún vídeo de este tipo de conspiraciones sobre la leona que había ahí dibujadas, las luces y todas esas mierdas, la cucaracha cibernética que bajó del cielo, que no entiendo qué,
¿vale? La cosa más fea, más mala y horrible que hubo en el mundo es que están consiguiendo que los Juegos Olímpicos de Londres sean mejor. Ya está. Y luego, bueno, al final de lo de las mujeres, lo de las mujeres alcaldesas, ya brutal, qué casualidad, ¿no? Luego, bueno, ya lo he dicho, lo del Tom Cruise y todas esas mierdas. No me gustó para nada. Yo esperaba más chicha, más cosas, más de todo. Pero bueno, qué triste fue, qué triste ha sido. Y personalmente a mí los mejores Juegos Olímpicos gracias a los memes que han producido los Juegos Olímpicos en sí. Por lo demás, nada. Los Juegos Olímpicos normales, tradicionales y sin nada. Y como conclusión, pues eso, el fútbol. El judo, un ridículo sobrenatural. Tienen que hacer limpieza para que dentro de 4 años tengan que ir otro tipo de personas. Ya está. Como en todos los deportes. Ya han sido los Juegos Olímpicos, pues retírate de una vez, por favor. Que ya toca confiar en otro tipo de personas. ¿Qué queréis? No puedo hacer más. Y para cerrar, pues nada, deciros de que me he terminado el libro de Herpet. Quiero hacer un análisis capítulo a capítulo de esos 60 minutos, de esos 60 momentos. Y ahora estoy empezando el libro de Fernando Miralles, el primer libro de oratoria, a ver qué me cuenta. Y lo analizaré, lógicamente, y a ver si puedo hacerlo en podcast y subirlo al YouTube y al iVoox. YouTube con el muñequito y al iVoox pues con audio normal y ya está. Pero no lo sé, esa suerte, esa mala suerte, esa cultura del esfuerzo, pues como que la tengo un poquito abandonada. Venga, va, nos vemos.